Dios les bendiga, queridos hermanos, bienvenidos a otra edición más de este su programa A los pies del Maestro Online, que se transmite por las redes sociales. Así que acompáñenos durante esta hora. Vamos a darle continuidad a este tema que abordásemos semanas anteriores respecto a la santificación, un aspecto muy importante, un proceso muy necesario que nosotros, los hijos de Dios, reflexionemos una y otra vez sobre el mismo y que permita que nos examinemos conforme a la palabra y conforme a la certidumbre y a la convicción que nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que acompáñenos. Tome su iPad, tome su tablet, tome su cuaderno, tome su pluma, su lápiz o su crayola, lo que sea necesario. Pero tome nota de este tema importante, que es un tema fundamental en nuestro crecimiento y en nuestra edificación como pueblo santo de Dios cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos aquí a los pies del Maestro Online, otra vez compartiendo junto a ustedes después de un descanso. Amén, amén. Tuvimos un descanso, el jueves pasado estábamos en Playa Bonita, Amén. en el Hotel Resort Westin, Playa Bonita. Estábamos compartiendo, Benito y yo, un tiempo de relajación, un tiempo de renovación, después de haber estado en mucho trabajo en lo que tiene que ver con el Congreso. Y aquí estamos nuevamente para compartir este tema tan especial. Conéctate, quédate con nosotros, porque como hablábamos Benito y yo, el tema de la santificación, Benito, es un tema fundamental, porque es el proceso que día tras día nosotros como hijos de Dios, ni siquiera por decir cristianos, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivirlo diariamente. Es un proceso que el Espíritu Santo realiza en nuestras vidas, que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones, en nuestro interior, para ir formando la imagen de Cristo y nosotros podamos ser esos fieles testigos del poder de la palabra y del Espíritu. Amén. Y que se vea en nosotros esa nueva vida, que se vea en nosotros esa renovación de nuestro entendimiento y que se vea en nosotros esa transformación que nos permite a cada uno de nosotros conocer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por eso estamos hablando respecto a este tema, Benito. Amén. Porque Pablo vio la urgencia de este tema para los últimos tiempos. Así es. Pablo vio la urgencia de que los hijos de Dios, que los cristianos, comprendiésemos la diferencia entre el Hijo de Dios y aquella persona que tiene una simpatización, o una persona que es un creyente, pero no es una persona que ha pasado ese proceso, que ha pasado de muerte a vida, que ha pasado de la vieja vida a esta nueva vida, y que tenemos que comprender que eso no es un asunto de mero un tiempo determinado, eso es de por vida. Así es. Esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Así es. Porque permanentemente, cielo, conforme lo que el apóstol Pablo en las Escrituras nos hace referencia, nosotros vamos a tener una lucha permanente, claro, entre la naturaleza pecaminosa que subyace todavía en nosotros y el Espíritu Santo que ha venido a ser morada en nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto y en consecuencia. Y eso implica que inclusive aún el apóstol Pablo hace referencia y da a entender la importancia de que la voluntad del hombre esté involucrado en este proceso. Amén. Y lo señala muy claramente en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versos 19 y adelante. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en esta oportunidad. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, Pablo está dando a entrever que antes, sin Cristo Jesús, sin el Espíritu Santo, nosotros presentábamos nuestros cuerpos para servir a la iniquidad y a la inmundicia, es decir, nuestra voluntad se iba hacia lo inmundo y hacia lo inicuo. Sin embargo, ahora que estamos en Cristo Jesús, nuestra voluntad, ahora fortalecida por el Espíritu Santo y ya liberado de la esclavitud del pecado, nuestra voluntad tiene que estar dirigida a que presentemos nuestros miembros para santificación. Es más, el mismo apóstol Pablo lo sigue describiendo en el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais? En el versículo 20 en adelante dice, porque cuando erais
esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así es. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué claridad! ¡Qué contundencia de Pablo al explicar rápidamente lo que es la santificación y lo que es nuestra vida si nosotros desconocemos este proceso, si nuestra voluntad no se alinea a la voluntad de Dios? Y habla de que la santificación se convierte en un fruto. Sí. En un fruto porque el fruto se ve evidenciado en nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Cómo vemos la vida, no la vemos conforme a nuestra particularidad, sino conforme a cómo la ve Dios. Entonces nosotros vemos la vida como Dios la ve a través de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y ese fruto de santificación está directamente vinculado como un medio mientras estemos en estos cuerpos mortales, mientras estemos en estos, como Carmen nos hacía referencia al principio, mientras estemos en estos cuerpos, mientras vivamos en esta vida, necesitamos la santificación, que es lo que nos va a permitir alcanzar el fin de la vida eterna. Entonces es algo de lo cual no podemos desprendernos. Así que hermanos, si usted ha pensado que usted tenía que hacer otra cosa para garantizar la vida eterna, si usted había creído que solamente con aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador la vida eterna la tenía asegurada, si usted pensaba que usted podía vivir de la manera que a usted le parecía, sin tomar en cuenta la palabra y lo que el Espíritu Santo le redarguye, si usted pensaba eso, creo que ahora con escuchando esta palabra usted debe saber, solamente existe una manera de vivir, y es vivir en santidad, para poder alcanzar el premio que es la vida eterna, que nos aguarda como promesa a aquellos que creen en su palabra y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cielo? Es que es importante lo que acabas de señalar conforme a la palabra, Benito, porque cuando Pablo está hablando de dos personajes. Exactamente. Uno esclavo del pecado, sí, y otro esclavo o siervo de justicia. Así es. ¿Verdad? Y Pablo está diciendo lo que éramos y lo que debemos ser. Así es. Pablo está diciendo que nosotros antes éramos personas desobedientes y éramos personas muertas en nuestros delitos y pecados, pero ahora que nosotros hemos aceptado a Cristo, que hemos pasado de muerte a vida, ahora nosotros, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe vivir para el Señor, debe vivir para servir al reino del Señor. Y entonces me gusta porque Pablo dice allí, hablo como humano en el 19. Así es. Esa parte es importante. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Aleluya. Pablo comprende que él y cada uno de nosotros somos seres humanos que sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de la palabra, somos seres débiles. Y podemos volver a caer en esclavitud de pecado que nos lleva a muerte nuevamente. Amén, amén, amén. Y por eso Pablo tiene que expresar que tenemos que servir a la justicia, que tenemos que hacer lo correcto, que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra, que tenemos que dar fruto. Amén. ¿Por qué? Porque Pablo le dice a Timoteo, y quiero entrar en este punto, Benito, hablando de nuestra débil humanidad. Amén. Porque quiero tomar esa palabra para llevar este punto bien claro. Pablo dice que nosotros somos una humanidad débil. Así es. Pero cuando soy débil, entonces soy fuerte, Gloria a porque Dios. Cristo me hace fuerte. Amén. A través del Espíritu Santo y la palabra. Pero Pablo demuestra que en los últimos tiempos habrán personas con caracteres que demandan que nosotros, los que somos de Cristo, los Amén. que somos siervos de justicia, sepamos cómo es el carácter, cómo es el comportamiento del hombre de los últimos días. Así es. Y cómo no imitarlo, cómo no serlo y cómo tener cuidado de caer. ¿Por qué, Benito? Porque mira,
Dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Empezando por allí. Y Pablo dice que en nuestra humanidad nosotros somos débiles, que podemos volver a ser esclavos del pecado y caer en muerte. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, muchos de nosotros tenemos que tener cuidado, porque es lo que estábamos hablando en los programas anteriores sobre el humanismo, sobre el idealismo, sobre el pragmatismo, sobre todas aquellas corrientes filosóficas que se están infiltrando dentro de las iglesias, que para muchos es natural y normal, y para muchos es una conducta cristiana. Pero Pablo dice, eso no es una conducta cristiana, eso es filosofías y mandamientos de hombres. Amén. Y cuando nosotros vemos estos últimos tiempos, la iglesia está siendo contaminada, infectada por pensamientos humanos, disfrazados de verdad de la palabra, disfrazados de la palabra, haciendo ver a un Dios que no es el Dios de la palabra, sino el Dios de sus emociones o de su corazón, para tratar de hacer conveniente un evangelio que Cristo dijo, yo no vine a hacer paz, yo vine a hacer guerra. Aleluya. Y como deseo que arda. Y entonces comprender que no podemos amoldar la palabra a nuestro concepto de evangelio. Amén. Porque el evangelio ya está establecido en la palabra como Cristo quiere que nosotros vivamos. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos el carácter de los hombres en los postreros días, Pablo le dice a Timoteo, tú estás en una iglesia, tú eres joven, tú eres inexperto, tú no sabes cómo es este asunto, yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar porque hay diferentes utensilios. Hay utensilios de oro, de plata, de madera, de barro, pero hay que limpiarlos para hacerlo mejor. Claro, y dentro de eso dice, bueno, Pablo, mira, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así es. Estos son tiempos peligrosos. Así es. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando habla de hombres, habla de género, no de hombre y mujer, no sexo, sino de género. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Pablo dice al final de este pedazo de la Biblia, cuando Pablo dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, no está hablando de inconversos. Está hablando de gente dentro de los ministerios, dentro de las iglesias, que tienen esas características, Benito, que se está infiltrando las filosofías, las tradiciones, los hábitos, lo que habíamos hablado, que no guardan la ética cristiana, la ética ministerial, y quieren esas personas con esa característica, quieren venir a la iglesia a hacer un evangelio que no es, pero de esas personas no se muestran como malas, esas personas se muestran como buenas, porque tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Eso es importante que nosotros lo destaquemos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, un mundo sumergido totalmente en la superficialidad, en la vanidad y en las apariencias. Lo vemos a través inclusive de las redes sociales. Las personas a través de las redes sociales aparentan algo cuando en la vida real son totalmente lo contrario. Y lo vemos en la política. El político aparenta preocuparse por el pueblo cuando en realidad lo que busca es aprovecharse del pueblo en la mayoría de los casos. Claro, tiene sus excepciones, como en todos los ambientes. Pero vivimos en un mundo donde la apariencia prima sobre la realidad. Y muchos nos dejamos llevar por la apariencia y no nos dejamos llevar por la realidad. Porque la apariencia nos enceguece. La apariencia es como un foco que se prende en medio de la oscuridad y no nos permite ver los defectos, los errores y la verdadera naturaleza de las personas. E inclusive nosotros mismos también hemos caído en eso de presentar una apariencia cuando en realidad somos otra cosa.
Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en consideración, porque en la misma situación que Pablo describe a Timoteo, que Carmen nos ha explicado, es lo mismo que ocurre en la iglesia. Hay formatos de apariencia de santidad. Hay apariencias, comportamientos externos, formas de vestir, formas de hablar, de pensar que parecieran que cuando uno ve y uno escucha a una persona así, definitivamente esta persona se guarda en santidad. Pero hay otro trasfondo. El trasfondo que a veces no queremos ver, tiene que ver con el fruto. Por eso Pablo lo remarca. La santidad es el fruto de la santidad. Por eso entendemos que por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo lo conoceréis? Cuando veamos la vida y los rasgos de una conducta de santidad, por hecho, no basado en una proyección. Ni por palabra. Una persona se puede decir, yo me guardo en santidad, pero eso no puede persuadirnos a nosotros como hijos de Dios que nos debemos guiar por los hechos y por el discernimiento del Espíritu Santo. Porque al final son esos hechos los que van a quedar y lo que van a pesar. Es lo que evidencia. Es lo que evidencia. Inmediatamente cuando nosotros vemos esto y escuchamos esta narración, que es importante porque Pablo nos está hablando de cómo será el hombre de los últimos tiempos. Y nos habla de que si el hombre de los últimos tiempos va a ser así y que se va a caracterizar ese último tiempo por tiempos peligrosos, nosotros como hijos de Dios tenemos que procurar buscar la santidad. No, y ahí es el punto en donde Pablo termina remarcándole a Timoteo algo bien cierto y que nos compete a todos los que vivimos día a día ese proceso de santificación. Porque no es que seamos perfectos ni que lo hayamos alcanzado ya, sino que por lo menos nos examinamos, nos corregimos, nos reinventamos, caímos, nos levantamos, volvemos a seguir adelante. Pero hay gente que no reconoce que está mal, que cree estar bien y es sabio en su propia opinión. Amén, sí. Y eso le impide recibir el fruto de la santificación, como tú lo has señalado, porque el principio, la evidencia de que tú llevas un proceso de santificación es el fruto. Un fruto que no se puede aparentar. Exacto. Un fruto que no se puede, lo podrás imitar por un par de tiempo. La verdad, como yo le digo a mi estudiante, tarde o temprano se te sale el cobre, porque Dios te va a evidenciar de que estás actuando y haciendo cosas que no son correctas delante de Él. Y todos debemos tener la humildad y el corazón para reconocer, lo hice mal, voy a comenzar de nuevo y voy a hacer lo mejor y lo correcto para el Señor. Amén. Pero Pablo le dijo a esas personas que quieren hacer lo correcto, que quieren comenzar de nuevo, que quieren hacerlo como Dios le manda, le dijo, mira, más esas personas no irán adelante. Amén. En el versículo 9, porque su insensatez, un insensato es una persona que no va a reconocer que está mal. Todo el mundo está mal, pero esa persona no está mal. Le va a echar y va a proyectar la culpa hacia todo el mundo. Amén. Para tratar de excusar su comportamiento y su actitud y su carácter. ¿Ves? Porque nadie me comprende, porque nadie me quiere, porque todo el mundo me ataca, porque todo el mundo me señala. Pero no es todo el mundo. Dios nos quiere hacer ver que algo está mal en nosotros. Y que nos arrepintamos, nos volvamos y procuremos. Y eso es insensatez para con Dios. Dice Pablo, esa insensatez será manifiesta a todos. Así es. Como también lo fue la de Janes y Jambres, ¿verdad? Pero tú, le dice a Timoteo, pero tú que nos estás viendo, dice, has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, mas los malos hombres, las malas mujeres, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aleluya. Entonces, Pablo dice a aquellas personas, le dice a Timoteo, pero también nos dice a nosotros, que lo que queremos de verdad vivir, lo que de verdad queremos vivir en santidad.
No que seamos perfectos, queremos apartarnos, consagrarnos, dejar esa vieja vida, lo que luchamos con la humanidad débil, Amén. la carne, esa que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquello que luchamos, vamos a padecer circunstancias. Amén. Pablo dice que vamos a padecer persecuciones, Pablo dice que vamos a padecer longanimidad. ¿Qué quiere decir? Un largo sufrimiento con perseverancia y constancia. ¿Qué quiere decir eso? No se crea que todo aquí va a ser amor, bonito y color de rosa, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Y de querer vivir piadosamente, dice Pablo, te va a venir padecimientos, persecuciones, pero dice que de todas nos libre el Señor. Amén. Y dice, también los que quieren vivir así padecerán persecuciones. Pablo no es irrealista, Pablo es realista. Y Pablo dice, ven acá, de todas te va a librar el Señor, pero padecerás persecuciones. Amén. Hablarán de ti. Esa gente mala, esa gente con ese carácter de los últimos tiempos que se filtran, que llegan con sus ideas, que llegan con sus malos hábitos, con sus costumbres, que no quieren cambiar, van a ser la piedra de tropiezo o la piedra de moldeo de muchos de nosotros que sí queremos vivir piadosamente. Aleluya. Pablo advierte, Timoteo, te vas a encontrar con de todo dentro de la iglesia, pero persiste tú, persevera tú, porque tu mamá lo hizo, tu abuela lo hizo, y las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios, te ayudarán a perfeccionar a esa gente y a perfeccionarte tú cada día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos demuestra a nosotros que el proceso de santificación tiene que ser diario. Jesucristo dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Eso quiere decir que hablar de un evangelio bonito o hablar de un evangelio que no va a suceder nada, no, hermano, el evangelio es Está fuera de cruz. toda. Cruz, Cristo Es vivió la cruz. es desconocimiento totalmente de la palabra. Entonces nosotros tenemos que comprender, no es que no van a haber momentos hermosos. Claro que sí. Sí lo va a haber. En el Señor, En el Señor van a haber circunstancias hermosas, pero no vivamos engañados. No queramos vivir un evangelio online, un evangelio de la iglesia tradicional que te deja hacer lo que te da la gana. Al final no le importa tu salvación, porque lo único que le importa es que tú idolatres, lo único que le importa es que si tú andas fornicando, adulterando, no le importa. Pero los que somos de verdad de Cristo, que amamos a las almas y Amén. tenemos pasión por las almas, vivimos preocupados porque den fruto de vida eterna. Aleluya, Que aleluya. pasen ese proceso de santificación Para nos que alcancen ayude. la vida eterna. Ajá. Miren inclusive cómo Pablo, por el Espíritu, se lo dice a la iglesia en Tesalónica en el capítulo 4. Amén. Escuchemos detenidamente, porque esto es interesante, cómo al traer estas palabras a nuestro día, es como si nos estuviera hablando directamente a nosotros. Miren. Nos está hablando directamente a nosotros. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, Amén. no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha estas instrucciones y este consejo, Sí. no desecha a hombre, Sino a Dios. sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Gloria Entonces, al Señor. en la palabra, y uno podrá decir, oye, pero qué palabra más dura, qué advertencia más severa. Quiere decir que si yo decido de todas maneras, a pesar de la exhortación de la palabra,
a pesar de la exhortación de mis pastores, a pesar de la exhortación y los llamados de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, si yo a pesar de todo, yo decido mantenerme en fornicación, yo decido seguir engañando a mi hermano, yo decido seguir faltando a mi matrimonio, seguir moviéndome en infidelidades y en deslealtades, yo decido seguir actuando deshonestamente, contrario a la honradez, y yo a pesar de todo esto lo hago, y pienso que le estoy haciendo frente a un pastor, a un apóstol, a un maestro que lo que quiere es dominar mi manera de ser y que quiere que yo me comporte de tal manera, sépalo, que no estamos desechando a hombre, estamos desechando a Dios. Así es. Que nos dio también el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces nosotros estamos enfrentándonos al Dios Todopoderoso. Y la advertencia de Hebreos es clara. Qué gran cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y lo dice Pablo. Pablo lo señala de una palabra, y utiliza un término que a nosotros, a veces cuando nos espiritualizamos tanto en la iglesia, pensamos que no debe caber en la iglesia. Pero miren lo que dice Pablo. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, no dice el hermano, no dice la iglesia, no dice un grupo, el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es que Pablo no simplemente lo está señalando, Pablo le ha dado testimonio de que Dios es el que se venga de todo aquel que engaña y agravia a su hermano. Sí, es Dios el que se encarga de pagarle a esa persona conforme a su manera de ser. Y esto es importante porque muchas veces padecemos y sufrimos cosas y pensamos que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando en realidad es por nuestra mala manera de vivir, por actuar en contra de la voluntad de Dios que quiere nuestra santificación, por hacer cosas que no conviene, y pensamos entonces de que las tinieblas se levantaron contra nosotros. No, a veces es Dios mismo quien nos está ajustando por el hecho de que nosotros desobedecimos el mandato y la voluntad de Dios, que es que vivamos en santidad y no que vivamos en la iniquidad. Sí, porque si tú lo ves allí, Pablo en el versículo 7 expresa a la iglesia, y quiero hacer este énfasis y este paréntesis porque muchos de nosotros tomamos la palabra para el que está bailando con Gilberto Santa Rosa, para el que está tomando licor, para el que está fumando cigarrillo. No, ese está en su delito y pecado allá. Pablo le está hablando es a la iglesia, a cada uno de nosotros para que nos corrijamos. Así es, ¿verdad? Correcto. Y una de las cosas que me llama la atención es que Pablo dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchos de nosotros no comprendemos el llamado de Dios. Muchos de nosotros no comprendemos el propósito de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros creemos que Dios nos llamó a bendición, a prosperidad, a plata, a carro, a casa. Pero ¿de qué me vale tener todo eso si pierdo la salvación? Si vivo en la inmundicia. Si pierdo la salvación y la vida eterna. Amén. Y es evidente, amados hermanos, que Pablo y el mismo Cristo nos muestra que el fin del hombre, al final lo que demuestra quién es de Dios y quién no es de Dios no es la boca. Amén. Es el fruto que emana del corazón. Así es. Y ese fruto a través del tiempo se va a evidenciar. Por eso que el Evangelio a través del tiempo ha demostrado quién es de Dios y quién no es de Dios. Así porque es. Por eso Pablo dice que esto es una carrera. Aleluya. De resistencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Quítate todo peso de pecado, todo peso y el pecado que nos asedia. O sea que día a día nosotros vivimos asediados. En la carta a los hebreos. Sí, en Hebreos. Que Carmen tiene una tesis, una teoría. Que es compartida con mucha parte de la teología que atribuye la carta a los hebreos al apóstol Pablo. Aleluya. Entonces, el escritor de la carta a los hebreos nos da luces que día tras día nosotros vivimos asediados por el pecado y por peso, circunstancias, carga, problemas, persecuciones, padecimientos, longanimidades, un gran sufrimiento para el cristiano. Pero yo le digo siempre, yo prefiero vivir 90, 100 años
en padecimiento que vivir una vida eterna en el infierno. Yo prefiero padecer porque eso es temporal, pero lo eterno es lo que realmente importa, venido. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, tienes un llamado a santificación, no a inmundicia. Y cada uno de nosotros tenemos que comprender cuál es la vida que le agrada al Señor. Jesús dijo, ¿sabes qué? Por su fruto se conoce el árbol. Amén. Y el árbol tiene fruto en su tiempo. Amén. El árbol no pare cuando quiere para tratar de decir que tengo fruto. El árbol pare cuando el creador de ese árbol dice que debe parir, ¿verdad? Entonces a las finales, como esto es una carrera, no todos llegan al final. Así es. Porque muchos se quedan en el camino porque resulta ser que para ellos el evangelio que ellos se pintaban, o el evangelio que ellos creían, la ideología, ahí entra la filosofía, la ideología, el concepto que ellos se hicieron, no era, y se decepcionan de Dios, de los hermanos, de la iglesia. Y el problema no es la iglesia, ni los hermanos, ni Dios, es mi concepto. Porque quiero que todo se amolde a mí. Cuando Pablo dice que padeceré persecuciones, tendré padecimientos. La Biblia no te pinta Disney, ni Disney World, ni el mundo mágico, ni pajaritos preñados. La Biblia dice cómo es este camino. Así es. Pero también te dice que hay una esperanza de gloria, que hay una vida eterna, que hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Y dice más Jesucristo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y Jesucristo dice, ¿sabes qué? El único que puede dar fruto es el que se para sobre la roca. Así es. Que vendrán vientos, tempestades, terremotos, situaciones, y no se va a mover. Porque Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces leamos la Biblia y estudiemos la palabra, vaya al instituto bíblico, vaya a la escuela dominical y no haga su propio concepto de Biblia, porque es una idea humana, una filosofía humana. La gente le encanta criticar la escuela dominical, le encanta criticar los institutos bíblicos, le encanta criticar, pero todos los que tienen espíritu de error o todos los que tienen filosofías humanas es porque se han inventado interpretar la Biblia a su manera. ¿Sabes, cielo? Y ahora que tú haces ese señalamiento que es muy pertinente en este momento del programa, porque a propósito del mismo proceso de santificación, no hay otra forma de entender ese proceso de santificación y lo que Dios demanda de nosotros si no es conforme a la doctrina. Si no es viviendo la sana doctrina. ¿Y la doctrina qué es? Es enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Enseñanza de la palabra. Y enseñanza de la palabra que nos lleva a vivir de acuerdo a la palabra. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la palabra si alguien no nos enseña la doctrina de la palabra? Y miren que para que veamos cómo se derrumba todo falso argumento que se opone al estudio de la palabra y al conocimiento de la doctrina. ¿Y quién lo derriba? La propia palabra. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a los tesalonicenses en el capítulo 2, verso 13 en adelante. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó, ¿quién? Dios, mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, hermanos, ¿quién puede decir que no necesito aprender la doctrina? ¿Quién puede decir que no necesito estudiar la Biblia para garantizar una vida de santidad y alcanzar las promesas del Señor, cuando la propia palabra te está diciendo que tenemos que retener la doctrina que habéis aprendido? Y si no hemos aprendido ninguna, ¿qué vamos a retener? ¿Y qué vamos a enseñar? ¿Y qué vamos a enseñar si no hemos aprendido ninguna doctrina? Lo interesante de todo esto es que el mismo Cristo constituyó ministerios. Amén, así es. Y dentro de esos ministerios están los maestros, los pastores,
los profetas, los evangelistas, para perfeccionar a los santos, para Amén. la obra del ministerio, ¿verdad? Entonces, es interesante porque al que no le gusta que le enseñen, rechaza la escuela dominical o rechaza que el instituto bíblico, rechaza todo, pero le gusta enseñar cosas raras. Exactamente. Le gusta inventar y sacar de la Biblia cosas que la Biblia no dice, o que las dice en un contexto que por desconocimiento no sabe proyectarlo, porque agarra un versículo o dos versículos y los coge y los maneja a su conveniencia, sacándolo del contexto real en el cual el escritor le está hablando a la iglesia. Amén. O le está hablando a las personas. Así es. Y entonces aquellos que también no están en desconocimiento se comen todo el cuento de lo que es esos maestros de estos últimos tiempos o esos profetas de estos últimos tiempos empiezan a hablar, porque también engañan y están engañados y siendo engañados. Aleluya. Entonces debemos tener cuidado, hermano, por eso hay que escudriñar la palabra, por eso hay que dejarse enseñar. Es antibíblico decir, es antievangelio decir que no es necesario ir a un instituto bíblico o que no es necesario ir a la escuela dominical o ser enseñado, cuando Pablo fue enseñado por Bernabé, cuando Timoteo, Tito, Filemón y todos fueron enseñados, cuando los mismos discípulos fueron enseñados por Jesús. Amén. Cuando Eliseo le enseñó a Elías. O sea, siempre va a haber quien nos tutoree, quien nos mentoree, quien nos ayude a llegar a la verdad. Amén. El mismo Pablo dice, yo era fariseo de fariseos, doctor de la ley. O sea, y tuve que estimarlo todo como basura para poder comprender esto de la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que había aprendido no le había funcionado para alcanzar la salvación a través del proceso de santificación. Aleluya. Y esto es contundente porque cuando hablamos en el capítulo, en la carta a Timoteo, 2 Timoteo en el capítulo 3, y hablamos de los tiempos peligrosos, y hablamos de esos tiempos peligrosos cuando nosotros nos vamos a la carta de Judas, una carta que a muy pocos les gusta que se toque, pero Judas habla y advierte sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Y miren la descripción, el detalle es que estas cartas son tan descriptivas de las personas que son falsos maestros, que solamente mencionarla diría, soy yo mismo. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, en versículo 4 de la carta de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Pero miren más adelante lo que dice la carta en el versículo 11. Hay de ellos, en el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Rebelión, vender la profecía a costa de precio y traición por envidia. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nadie los apacienta, nadie los pastorea, ellos se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Pero más adelante dice la palabra en el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Abraham. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son, viene la descripción, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces, inmediatamente cuando nos da esta descripción,
Si es murmurador, es decir, habla a espalda, habla mal de sus líderes, habla mal de sus pastores, es un murmurador, cuestiona. Si es un querelloso, si anda quejando de todo, anda señalando, este me hizo, este mi otro hizo, este mi otro hizo, y habla cosas infladas y anda según sus propios deseos, según como él dice que el Espíritu lo lleva según quiere, no es él mismo que se lleva. Y encima de eso, adula a algunas personas, pero a los que no son de su agrado, los ataca y de ellos murmura, pero a los que son de su agrado, los adula para sacar provecho. Y es interesante, Benito, porque de esto poco se habla. Sí. Estamos viviendo los últimos tiempos y tiempos peligrosos. La iglesia está siendo arreciada por el mundo, por el enemigo, por el Satanás, por el diablo. La iglesia, y tenemos que mantenernos firmes, pero también Pablo le dice, Judas, le dice a la iglesia, le dice a los hermanos que es bueno esto. Y rechazan la autoridad. Ajá. Judas le dice a los hermanos, amados, por la gran, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir eso, Benito? Que lo que tú y yo estamos haciendo es contender por la fe, mostrar la palabra, contender por la fe para salvación nuestra y de los que están y de los que podemos alcanzar. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en las iglesias, los predicadores, los que enseñan o los profetas, tratamos de agarrar la palabra no para contender por el evangelio, sino para criticar a los hermanos, para señalar a los hermanos, para querellar, para murmurar, por propio deseo en el corazón, porque utilizo una imagen para dispararle a un hermano, utilizo un mensaje para dispararle al otro hermano, y no hay un deseo genuino de contender por la fe. No hay un deseo genuino de sacar a esa persona del error en el que está. No hay un deseo genuino de realmente mostrar que hay salvación, que hay una verdad que no puede ser cambiada por un capricho, por un deseo propio o por una manera de pensar o porque a mí me parece. Yo le digo a mis estudiantes en el Instituto Bíblico, dejemos el evangelio de a mí me parece, yo creo que debe ser así, a mí me parece que debe ser así, yo creo que yo lo haría mejor, a mí me parece que ellos lo están haciendo mal, porque hay aquí una sola norma que rige lo que es la verdad del evangelio y es la palabra del Señor. Aleluya. Lo que tú y yo pensemos es nada al lado de la verdad de la palabra, es basura lo que tú y yo pensemos o lo que tú y yo sintamos o lo que a nosotros nos parece que debe ser. Amén. Porque ya Cristo estableció la palabra para que nosotros nos dirijamos por ella, nos guiemos por ella y así nadie nos eche cuento, ni nosotros le echemos cuento a nadie. Aleluya. Entonces tengo un ardiente. Eso es lo que nos exhorta la palabra. Tenemos que contender ardientemente. Me arde cuando veo circunstancias, caprichos, necedades, infatuaciones. Cuando veo insensateces de personas que dicen ser cristianas o de personas que creen conocer Biblia o de personas que desconocen la doctrina Ciertamente. Y desconocen la verdad y quieren venir a plantar ideologías, quieren venir a plantar filosofía, quieren venir a plantar pensamiento para tratar de hacer ver un evangelio que no es el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en la palabra. Y cuando tú le muestras la verdad conforme a como Pablo se la mostró a Timoteo, como se la mostró a Tito y como el Señor Jesús nos la mostró a todos, se ponen bravos, critican, murmuran, empiezan a disparar sandeces porque simplemente no resisten la palabra.
no aceptan la verdad de la palabra porque sí hemos pagado el precio de estudiar, de escudriñar, de ir a una escuela dominical, de ser mentoreados, de ir a un instituto bíblico para conocer realmente la teología y la doctrina que me ayuda a alcanzar lo que dice Pablo, el proceso de santificación, porque tú lo leíste en el Tesalonicense. Tú leíste lo que dijo Pablo, nosotros fuimos escogidos para salvación. Amén. Clarito está allí, fuimos escogidos para salvación. Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Y la verdad es la palabra. Eso está más que clarito, hermano. No es invento de Carmen Cañate ni de Benito Cañate para tratar de manipular a nadie. Porque al final me voy yo para el cielo y se va Benito para el cielo y los demás entonces ¿cómo quedan? Perdidos en la nebulosa, sin fruto y demás, y después dicen que no, que les desearon mal, que le tiraron maldiciones, que le hicieron brujería, que le hicieron esto, que le hicieron lo otro. No, es la propia insensatez del hombre. Amén. Que se deja llevar por su humanidad y sus pensamientos, sus malos deseos, sus querellas y todo lo que describe la palabra, porque no quiere aceptar consejo, no quiere aceptar disciplina, corrección, no quiere aceptar... No quiere cambiar la manera de vivir, la manera de conducirse. No le interesa, Benito, ser enseñado. Amén. Cuando desde el Génesis, cuando tú vas a ver, dice Dios, dile a tus hijos y a los hijos de tus hijos, enséñale, exhórtale. No, y cuando lo vemos en los evangelios, el mismo Cristo Jesús hablando con respecto al Espíritu Santo, ¿qué dice? Y el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque seremos enseñados por Dios. ¿Cuándo se cumple? A través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, quien rechaza la enseñanza, como lo señala Pablo, estamos rechazando a Dios mismo. Pero un principio que citan esa gente, yo no necesito ir al instituto bíblico ni a la escuela dominical, no necesito que me pastoreen, no necesito que me hagan porque yo tengo al Espíritu, y citan la palabra que cuando dice en los evangelios, no necesitas que nadie te diga nada porque el Espíritu mismo, pero eso es cuando estás ante los tribunales. Exactamente. O sea, Tiene el contexto. Mira el contexto de lo que te está hablando, no te está diciendo que no necesitas un maestro, porque entonces ¿para qué en el ministerio Cristo constituyó maestro? Exactamente. No ¿Por qué Bernabé fue el maestro de Pablo? ¿Por qué Pablo se convirtió en el maestro de Timoteo y de Tito y de muchos otros? ¿Por qué Pedro hizo lo mismo? ¿Por qué esa tradición ha llegado hasta nuestros días? Cada uno de nosotros hemos necesitado un maestro establecido por Dios. El proceso de santificación se da, Benito, como es un proceso cada día, se da a través de la enseñanza, de la predicación, se da a través del estudio de la palabra, se da a través de las disciplinas espirituales. Amén. Pero siempre vamos a necesitar un ayo, siempre vamos a necesitar una guía. El Espíritu Santo tiene, porque si a ti te usa, también usa a otros. Amén. Porque esas personas piensan que el Espíritu Santo le habla a ellos nada más, que el Espíritu Santo le enseña a ellos nada más. Es el noticismo. Es el noticismo. Es por eso el noticismo. Desconocen la doctrina que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne y que el propósito de los ministerios es servir a la edificación de los santos. Sí, porque Pablo dice los ministerios son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Amén. Hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Entonces, el punto está, Benito, que por eso vemos cristianos de iglesias en iglesias. Amén. De ministerios en ministerios, que se van de las iglesias, ¿por qué? Porque están mirando hombres. Y el hombre es un ser humano que erra. Así. Pero si vemos la palabra y si vemos al Espíritu Santo, ¿y quién murió por nosotros? Cristo. Amén. Son personas que no se dejan aconsejar y se van de pastor en pastor, de iglesia en iglesia, hasta que busquen uno que les diga lo que quieren oír, que los ñañequeen lo que quieren ñañequear, que los complazcan lo que quieren que les complazca, para satisfacer sus propios deseos, no para obedecer la palabra. Lo irónico de todo esto, cielo, es que muchas veces se cuestionan a los maestros, cuestionan a los pastores, pero ellos mismos se convierten en pastores y maestros de los que los siguen y los escuchan. Entonces es una contradicción absoluta, pero no se dan cuenta de esa contradicción, y las personas que los escuchan y los siguen no se dan cuenta tampoco de las contradicciones. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, mira, tu mamá y tu abuela aprendieron de las escrituras. Así es. Tu mamá y tu abuela aprendieron la verdad de la fe. Yo se la transmití, ellas te la transmitieron a ti,
y esto es un proceso de relevo. Así es. Esto es así, las generaciones que nos siguen tienen que ser enseñadas por nosotros. Así es. Y nosotros tenemos que enseñarle la verdad, porque la verdad ha llegado hasta nosotros, porque ha habido hombres y mujeres fieles que han transmitido esa verdad fidedignamente. Entonces nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos a Cristo y nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a santificarnos, nos va a confrontar con nuestro pecado, nos va a confrontar con, porque la palabra es el espejo que nos confronta con nuestra verdad, de nuestros errores y de nuestros comportamientos incorrectos. Pero debemos tener la humildad y la sencillez de corazón para decir, me equivoqué, voy a volver a hacerlo nuevamente. Ese es el proceso de santificación. Amén. Y muchos de nosotros con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, lo que hacemos es que contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y contristar al Espíritu Santo es detener el proceso de santificación que me lleva a la salvación. Hay gente que piensa que porque tiene 10 y 15 años y 20 años en el Evangelio ya tiene garantizada la salvación. Y el escritor de Hebreos dice claramente que la salvación se pierde cuando nosotros no sabemos cuidarla. En la carta de los Hebreos, capítulo 2, nos dice claramente a nosotros que la salvación se pierde. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, en el versículo 1, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por lo que oyeron? Aleluya. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? Seamos claros. Si nosotros no andamos con diligencia, atendiendo la palabra, atendiendo la exhortación, la edificación, la consolación de la palabra profética más segura que es la Biblia, si nosotros no atendemos diligentemente a obedecer, a poner por obra todo lo que la palabra nos dice a través de sus siervos, a través de los maestros, los profetas, los evangelistas, como usted lo ve, a través de aquella persona que nos quiere enseñar la verdad, dice la palabra que nosotros nos podemos deslizar. Y muchos nos hemos deslizado, hermano. Nadie puede decir que ya es santo, o nadie puede decir que nunca ha pecado, Benito. Porque mientras vivamos en este cuerpo humano, vamos a vivir debilidades, vamos a sufrir tentaciones, pruebas, vamos a vivir circunstancias. Dice el escritor de la carta a los Hebreos que hay el pecado y el peso nos asedia para que no corramos esa carrera, para que nos detengamos y muchas veces hasta nos deslicemos de la verdad. Entonces Amén. Dice, si los ángeles, si la palabra dicho por medio de los ángeles y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo vamos a escapar? Amén. O sea, ¿a quién vamos a engañar? Diciendo que somos santos y vivimos piadosamente, si Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Si a Dios no puede ser burlado. ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a salvarnos si descuidamos y si nos deslizamos y si desobedecemos, si vivimos en transgresión? Usted piensa que Dios no es justo. Aleluya. Dios es amor, pero Dios es justicia. Aleluya. Y no puede haber amor sin justicia, porque hay que darle a cada cual lo conforme a sus obras. Miren, hermanos, es interesante todo cuando vemos este tema de la santificación y vemos los problemas y los peligros que afectan la santificación, producto de los falsos maestros, de los engañadores y de los burladores. Una vez inmediatamente sabemos que está dirigido directamente a la iglesia, como bien ha quedado planteado. Pero es interesante lo que Pablo le dice a la iglesia en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo estaba próximo a partir hacia Jerusalén, y él sabía cuál era el fin que le empezaba en Jerusalén. Miren cómo Pablo lo señala en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 26. Vamos a empezar en el 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Clarito. Entonces, Clarito. Pablo estaba bien claro, un hombre totalmente dirigido por el Espíritu Santo, que hablaba con toda la franqueza, y por eso es que Pablo no se contenía y le hablaba de la misma manera a la oveja, al líder, al pastor, al obispo. Le hablaba de la misma manera y les advertía las cosas claritas. Yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a tener piedad del rebaño, y es más todavía, ustedes mismos se van a volver atrás y van a tratar de arrastrar tras de sí a los discípulos en el engaño. Y dice duro, ustedes mismos hablarán cosas perversas. Exacto. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, por eso Pablo dice, tengan cuidado de ser engañados. Amén. Por eso hay que predicar la verdad, hay que enseñar la verdad, para que nadie tenga excusa y no se diga que no se le dijo. Hay que hablar el evangelio tal y como es, porque la gente quiere oír cosas bonitas. La gente quiere oír del amor de Dios. La gente no quiere oír de infierno ni de juicio. La gente no quiere hablar de la muerte, las 4 muertes que pueden haber, ni la gente no quiere que le hablen de murmuración, no quieren que le hablen de pecado, de fornicación, no quieren que le hablen de adulterio, no quieren que le hablen de falsedad, de deslealtad, de mentira, de inmundicia, de iniquidad, no quieren que les hablen. Pero tenemos que tocar estos temas, porque esos temas nos apartan de la vida de santidad que debe ser nuestro fruto. Y esas son las cosas en las que nosotros debemos de dar. Porque la santificación es la única garantía de vida eterna. Así. Por eso dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Porque si nos ponemos a ver, ¿para qué nos dejó Dios al Espíritu Santo? ¿Para que nos dé carro? ¿Para que nos dé casa? ¿Para que nos dé el último iPhone? ¿Para que nos dé cosas materiales? El Espíritu Santo no está para eso, Benito. El Espíritu Santo está para tratar con nuestro corazón, para no desviarnos y no deslizarnos y no descuidar esa salvación tan grande. Por eso que cuando Pablo se lo explica a la iglesia tesalónica, se lo explica encerrándolo todo en el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando hablamos de la Trinidad, hablamos del Padre, hablamos del Hijo, y estamos hablando de sustantivos simples, individuales. Pero cuando vamos al Espíritu, el Espíritu es santo, indicando inmediatamente su nombre, la función que tiene que hacer en nuestra vida, que es santificarnos. No está para más nada, para santificarnos. Lo demás es añadidura, que viene en consecuencia de una bendición, de una vida agradable al Señor. Y si no viene, igual por eso no vamos a dejar de santificar. Por eso yo ponía una imagen en el Facebook sobre la vida de fe, pero a través de la manifestación del fruto. Aleluya. Porque Pablo dice que la fe sin obra es muerta. Correcto. Entonces hay gente que dice, yo tengo fe, pero no tiene fruto, no Amén. tiene obra. Hay gente que dice, yo soy pastor, ¿y dónde están tus ovejas? Hay dicen que yo soy siervo, ¿y dónde están tus obras? ¿Qué estás haciendo para el reino? ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde están lo que pesa? O sea, no critiques a quien se mata por servir al Señor y se le ve el fruto. Amén. Y mira primero la paja del ojo antes de ver la viga. Y mira primero el fruto de aquel y mira el fruto tuyo. Miremos nuestro fruto, porque el fruto es lo que dice realmente. Miremos nuestro matrimonio, miremos nuestra familia, miremos nuestro hogar, miremos para adentro, dejemos de estar viendo a los demás y empecemos a permitirle al Espíritu Santo que nos santifique y que nos ayude a alcanzar la vida eterna, la salvación y la vida eterna, para ayudar a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos y a mi entorno a también alcanzar esa salvación y la vida eterna. Pero ¿por qué muchos no vienen a Cristo? Porque entre nosotros nos estamos comiendo. Amén. Entre nosotros nos estamos levantando, como lo acabas de leer, a hablar cosas perversas.
y a atacar a quienes sí están dando fruto, a atacar a quienes sí están sirviendo y esforzándose, porque solamente tú tienes una ideología de que no se debe hacer así, se debe hacer asá, pero resulta que tu asá no ha pasado por el proceso de santificación, no ha pasado por el proceso de aprobación, porque Pablo dice que el obrero aprobado, Bueno, eso lo dice a Timoteo, con tanta claridad. procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que sabe usar bien la palabra de verdad. Aleluya. Y hay gente que usa la palabra bien bonito, pero para tirar flechas, dardos, saetas, y para criticar y para lanzar cosas perversas contra aquello, aunque nosotros siempre decimos... Ahora, este tema es interesante, Cielo, y disculpa que te interrumpa. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas, la palabra está para ser usada bajo la dirección del Espíritu Santo. Así es. Y siempre para va que a ser tenga efectividad, para edificar, para consolar y para exhortar, como la propia palabra dice de sí así misma. mismo. Ahora bien, pero eso significa que la palabra también puede ser usada para dañar a otro, para hacer dudar a otro y para caer al otro. Ese es cuando la palabra es usada por la tiniebla, como la usó Satanás, el diablo, en la tentación del desierto a nuestro Señor Jesucristo. Usó la palabra, sí, pero para hacerlo caer, para tentarlo, para hacerlo dudar, para hacerlo pecar. Quiere decir que la palabra puede utilizar, quien la usa para dañar al hermano, quien la usa para destruir al hermano, está siendo dirigido por Satanás mismo. Y está utilizando la Biblia. Y la está siendo dirigido por Satanás mismo. Porque si la dirige el Espíritu Santo, la palabra va a edificar, la palabra va a consolar y la palabra va a exhortar. Ahora, Judas dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe. Amén, aleluya. Y si yo contiendo ardientemente por la fe y a ti te duele, dirigido por el Espíritu Santo, arde la palabra que se lanza para contender por fe, a mí no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque yo tengo una función y Dios conoce la intención del corazón y Dios no puede ser burlado. Tú la interpretarás que te estamos atacando, que te estamos señalando, que te estamos haciendo algo, pero el Señor, que conoce todas las cosas, amén, sabe las intenciones del corazón y sabe que nosotros, cada uno de nosotros, como maestros, como pastores, la intención es sacar, es que hay una parte del error. Que está... ¿Sabes por qué, cielo? Porque nuestro Señor Jesucristo frente al tentador utilizó la palabra. ¿Y para qué lo usó? Para contender ardientemente con la fe, para enseñarle realmente cuál es la aplicación de la palabra y para enseñarnos a nosotros. Eso es contender ardientemente por la fe. Entonces nosotros tenemos que estar claros, dirigidos por el Espíritu Santo en el uso de la palabra. Contender ardientemente por la fe no lleva un mensaje contrario a la edificación, a la exhortación y a la consolación. Si leemos a los profetas profetizaban juicio, pero esa profecía de juicio llevaba implícito la edificación, la exhortación y la consolación. Al pueblo que no le gustaba, porque el pecado era puesto al descubierto y el mal comportamiento era puesto al descubierto, los querían matar y los mataban o los apedreaban. Pero igualmente la palabra iba a tener cumplimiento, porque era el Espíritu mismo quien estaba dirigiendo al profeta. Aquí hay esta parte, y era lo que quería buscar en el mismo Judas. Amén. En el mismo Judas dice, pero vosotros, amados, en el versículo 17. Así es. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrero tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Así es. Estos son los que causan divisiones. Mira lo duro que tú no seguiste. No, tú ahí. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aleluya. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y
presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra misión, Benito, es convencer a los que dudan. Nuestra misión es salvar. Nuestra misión es arrebatar del fuego del infierno. Nuestra misión es tener misericordia y hacer lo que nos ha llamado a hacer el Señor. Si en medio de eso el Espíritu Santo nos ayuda a sacar de la duda a otros y a convencerlos de la verdad y ayudarlos para edificación, lo vamos a hacer, porque esa es la misión a la que nos ha llamado el Señor, a sacar, a librar de las tinieblas y a trasladar al reino de Dios. Dios no nos llamó a nosotros para andar entretenidos, perdiendo el tiempo, peleando entre nosotros o atacándonos. Dios nos llamó a arrebatar del infierno las almas. Dios nos llamó a mostrar la verdad. Dios nos llamó a levantar con fe. Dios nos llamó a enseñar la palabra, a predicar la verdad, a contender ardientemente por esa verdad por la cual murió Cristo, para que nosotros también, con el testimonio de nosotros, podamos alcanzar a otros, porque Cristo oró diciendo, para que sean uno, y para que a través de ellos me conozcan a mí, y oró y dijo, para que por el testimonio de ellos me conozcan a mí. Por eso Él se santificaba todos los días. Entonces, Benito, nosotros tenemos que tener bien claro, bien claro, que hay un ministerio, hay un deseo de parte del Señor y hay un deseo de parte de nosotros de que alcancemos la salvación, pero evidenciando lo incorrecto de los últimos tiempos. Amén. Evidenciando lo incorrecto de los últimos días, evidenciando el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Si Pablo lo hizo hace 2000 años atrás, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en este tiempo? Estamos llamados a defender la fe. Amén. Estamos llamados a defender la verdad, para que otros alcancen salvación y sean sacados del error y la duda por causa de aquellos que quieren vivir desordenadamente y bajo sus propios deseos. Porque cielo, la palabra es luz y la luz pone al descubierto todas las cosas. Y una vez puesto al descubierto es precisamente para que nosotros nos podamos arrepentir, nos podamos volver al camino del Señor, reconciliarnos con Dios y seguir adelante en este caminar como hijos. Es que es importante, Benito, comprender que nosotros somos testimonios, Amén. testigos. Y en los últimos tiempos el enemigo va a arreciar, y si nosotros no estamos bien firmes, Amén, y convencidos de a quién hemos creído y persuadidos y persistiendo, nos vamos a deslizar, nos vamos a caer, porque la presión es muy fuerte. Exactamente. Pero no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que hace en nosotros que seamos santos. Aleluya. Y que nos perfeccionemos cada día. No hay excusa, no estamos solos. Tenemos la palabra profética más segura, no necesitamos profetas. Necesitamos estudiar y escudriñar la Biblia, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que necesitamos es una relación con el Espíritu Santo. Amén. Una relación con la palabra que nos lleve a ser transformados a la imagen de Cristo. Aleluya. Y que nos permita conocer la verdad y llevar a otros a conocer la verdad. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa, pero tenemos una larga lista de personas que se han conectado. Vamos a procurar poder leer la mayor cantidad de nombres de hermanos. Claro que sí. Antes de eso, un saludo al hermano Vicente Pineda, señor, el cielo, que siempre se conecta con nosotros, que está en Panamá, mañana regresa nuevamente a Guatemala. Dios le bendiga grande y abundantemente, sí, hermano. Porque él desde Guatemala está estudiando en el seminario, exacto, de teología, y se está capacitando para ayudar y ser profesor en las zonas indígenas de acá de Panamá. Gloria a Dios. Eso quiere decir que nos capacitamos y nos formamos para servir, para perfeccionar a otros. Aleluya. Y esto es interesante porque nos permite a nosotros saber que estamos siendo seguidos y conectados por gente que se está adoctrinando y se está perfeccionando en la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por el pastor Jorge González. Amén. Que nos sintoniza. Agradecemos por la hermana Erika Jiménez, agradecemos también por la hermana Yuri Rodríguez hasta Nicaragua. Agradecemos a la hermana Yelena Chera, también la hermana Yolanda Pinto, a Guadalupe Reyes, Guadalupe Negra te amo, a Jorge Strachan,
a José Santamaría, también a Rosa Artola. Estuvimos en Instagram también. Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Transmitimos también por Instagram. La hermana Rosa Artola, Osiris de Castrellón, el hermano Jainer Maiguel, el hermano Carlos Mercado, el pastor Vicente Wong, la pastora Lilibet Perea de Taylor, el apóstol Álvaro Jiménez, hasta Costa Rica. Saludos a Mauricio, a la pastora Vicky, Alvarito y a todos por allá y a la iglesia. El hermano Eduardo Palacio, Antonina Pinzón, la hermana Melissa Isabel, el pastor Daniel Jiménez, la hermana Casilda Cristiano de Reina, Sabina González, Milagro Muñoz y todos los JBs que nos han sintonizado y todos aquellos que reproducen el programa después que acabamos el live ahorita. Así que, amados hermanos, no se pierda el próximo jueves, estaremos con más de estos temas interesantes para que nosotros podamos seguir avanzando y creciendo en la obra del Señor, porque esto es hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Se despide de ustedes su pastor y amigo Benito Cañate y su pastora y amiga Carmen de Cañate, aquí en A los pies del Maestro Live. Dios le bendiga.